González, soy socióloga, trabajo acá en la Universidad Católica, yo coordino el área de niñez y adolescencia del Centro C, Justicia y Sociedad, y voy a ser la coordinadora del primer módulo de los 4 que tienen, y la profesora de las primeras clases, que luego con Francisca, mi tocaya, van a tener mucha Francisca en este curso, Francisca Bendaño, ayudante, yo Francisca, y la coordinadora del curso de educación también se llama Francisca. Entonces, con Francisca, bueno, le queremos dar la bienvenida y Francisca Bendaño, antes de que ustedes se presenten, les va a dar algunos tips que son necesarios que sepan para poder desarrollar de buena manera el diplomado. Dale, Francisca. Sí, hola a todos, un gusto. Mi nombre es Francisca Ventaño y claro, voy a ser su asistente durante este diplomado. Así que les voy a dar unos recordatorios que son aplicables para toda la duración del diplomado. Primero es importante recordarles que el link de conexión siempre va a ser el mismo para los días miércoles y para los días sábado. O sea, hay dos links diferentes y están, que se los enviaron en el mail de bienvenida, se van a mantener. Yo después de cada clase les subiré la grabación a la plataforma para que puedan revisarla. Esta plataforma que quizás algunos ya se metieron al curso, quizás otros no, pero bueno, les voy a subir durante entre mañana o el viernes un video para explicarles un poco cómo funciona, cómo se pueden meter a las clases, cómo pueden descargar archivos y cosas así. Eso, cualquier duda me escriben a mi mail que le apareció en el mail de bienvenida y también, por ejemplo, no sé, las evaluaciones que le tienen que mandar a los profesores, es importante que también me las manden con copia a mí y así. Y algo súper importante que les voy a pedir al inicio de cada clase es que pongan su nombre en el chat, porque eso va a ser la asistencia, entonces les pido también que lo hagan ahora para que yo después lo anote y lo tenga en la asistencia que tendré a lo largo del diplomado. Eso por ahora y no sé si mostrarles brevemente el calendario ahora después de que se presenten, Francisca, ¿qué opinas tú? No, muéstraselo al tiro y Ah, ya. después. Ya, entonces muy brevemente les voy a presentar el calendario que ya se encuentra subido en la plataforma, pero como van a ver, van a ver como el curso y la profesora que les va a tocar ese día. Entonces partimos con este curso de introducción al trabajo participativo con infancias, que está la Francisca González, después Gabriela Piña el 27, Antonia Rivas la primera semana de junio, después Josefina Ibarra. Y el curso, y así, este curso termina el 27 de junio y después partimos con el 2 con Francia Corbalán. Y bueno, ahí pueden ver que ese curso de participación y educación va a ser todo el tiempo con ella y finalmente va a estar, o sea, el tercer curso de Rosario Palacios de espacios públicos y niñez. Y finalmente el 26 de septiembre partimos con el último módulo que es participación infantil en el arte y la vía cultural, que ahí también van a ver varios profesores, que está Daniela Cobos, la Rosario García Huidobro, Sebastián Mardones y Roberto Cayuqueo. Eso sería como con respecto al calendario. Igual está en el Moodle para cualquier persona que lo quiera ver. Eso, eso por ahora. Sí. Súper, muchas gracias, Francisca. Bueno, antes de comenzar la clase del día de hoy, ya que nos vamos a ver hartas clases y ustedes van a estar todo el año juntos, ¿no? Nos gustaría que se presentaran, que bueno, que dijeran su nombre, a qué se dedican y cuáles son las expectativas que tienen de este diplomado. Tal vez yo los voy nombrando a medida que los voy viendo en mi pantalla para que no se confundan. Karina Alejandra. Ah, y otra cosa, que también me digan cuál es su comida favorita a esta hora que ya empieza a dar hambre. Ya, me faltó yo decir mi comida favorita. Ya les dije, Francisca González, soy socióloga, trabajo acá en la UC y mi comida favorita es el sushi. Karina. Qué rico. Hola a todos, a todas. Bueno, yo soy Karina de Concepción, soy educadora de párvulos, trabajo en el Magíster de Educación Inicial en la Universidad Andrés Bello y mi comida favorita, cualquier cosita dulce, sobre todo a esta hora.
Y con frío, En mejor todavía. Concepción, sí. Súper, bienvenida, gracias. Isidora Fernández. Hola, yo soy Isidora, soy psicóloga educacional. Ahora estoy trabajando en un colegio en el área de convivencia escolar, así que harta intensidad por ahí. Y mi comida favorita yo creo que son las pastas caseras, o sea, mi comida favorita. Súper. Isidora, ¿estás en Santiago? Sí, sí, Eh, soy de Santiago. buenísimo, bienvenida. Juan Sarria, o Sarria, no sé cómo se pronuncia. Está Buenos días. silenciado. Ahora sí, Ahora sí, ahí sí, sí. súper. Sí, hola a todos y a todas. Yo soy Juan Sarria, soy administrador público de profesión y trabajo en Renca. Trabajo en el área de niñez. Estamos ahí implementando un sistema local de la niñez y precisamente por eso ingreso al diplomado para tener nuevas herramientas, tener nuevos conocimientos. Ahí ha sido un baño tremendo trabajar en Renca porque se trabaja con mucha evidencia. Entonces, ahí para agarrar un poquito más el ritmo también bueno, y contribuir un poco en la labor que estamos haciendo ahí junto con el municipio. Y mi comida favorita, la lasaña. Sí, la lasaña. Súper. Gracias, Juan. Ahí con la Daniela Heroles hemos estado en algunos trabajos juntos, que me imagino que es tu jefa. Así que, ¿trabajas en la OLN o en la...? Sí, sí, lo que pasa es que OLN como que se amplió un poco en el caso de Claro, de Renca. ustedes, sí. Claro, unificamos como ahí todo lo que tiene que ver desde la participación también y la protección, los casos, y somos todo hoy día el sistema local integrado de niñez, como se llama, que pronto nos vamos a convertir en dirección. Súper. Muchas Gracias. gracias. Alan Novoa. Hola, buenas tardes. Quizás mi contexto no será el mejor ahora, pero soy trabajador social, trabajo en una oficina local de la niñez, veo lo que es el consejo consultivo de niños, niñas y adolescentes, entonces por ahí van mis expectativas de aplicar los conocimientos en el desarrollo de mi trabajo y mi comida favorita es carne mechada. Súper. Gracias, Alan, que vas ahí viajando, vemos. Súper, gracias. Karina. Pero igual preséntate, Karina. No te escuchamos. Sí, aló. Ahí sí, ahí sí. Mi nombre es Karina y soy gestora cultural y artista visual de profesión, por así decirlo, de estudios. Eh, Actualmente me dedico a educación continua también acá en la Católica, pero en la Facultad de Artes, a los cursos y diplomados. Pero quiero hacer un proyectito ahí por el lado que tiene que ver con creación artística colaborativa con niños, niñas y adolescentes. Mm, Arte y patrimonio. mm, Que quiero hacer unos tallercitos, quiero hacer ahí ver si postulo un fondo con una municipalidad y por eso mm. también me interesa mucho este diploma. Súper. Karina, ¿y cuál es tu comida favorita? Es verdad, perdón. ¿Mi comida favorita hacemos de la vida o para esta hora? Lo que tú nos quieras contar. Ahora yo creo que un pancito con palta y un cafecito descafeinado, sí, pero caliente. Súper. Gracias, Karina. Me aparece ahora Valentina. Que los de arte siempre son así, como todos los de ¿Aló? acá. ¿Ahí me escucho? Sí, ahí te Sí, escucháis. y Ya, lentos para espera, hablar. Hola, eh, ¿me escucho? Valentina, sí. Sí, hola. Yo soy, bueno, me conecté recién, no alcancé a escuchar un poco la presentación, pero algo me imagino. Soy Valentina Vera, soy trabajadora social, vivo en Viña del Mar
Trabajo en la oficina local de la niñez de Valparaíso. Antes estuve en la oficina local de la niñez de Quilpué y antes estuve en la oficina local de la niñez de Viña del Mar. Trabajo, al igual que escuché, trabajo con los consejos consultivos, con el consejo consultivo. De hecho, justamente llegué a la instalación de la oficina local de la niñez de Valparaíso. Justamente estamos en la estrategia de convocatoria actualmente y siempre me ha interesado, me ha llamado la atención el tema de la participación. Entonces, busco con este diplomado poder seguir como continuando mis estudios en torno a la participación, pero también muchas veces siento que quedo limitada o me faltan estrategias en torno a la participación con niños, niñas y adolescentes principalmente. Y respecto a mi comida favorita, me gusta mucho el ceviche. Súper, gracias, Gracias. Valentina. Muchas gracias. A ver, tengo ahora a Diego Palacios. Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Diego, soy investigador de la Universidad Santo Tomás, soy psicólogo educacional también de profesión. Trabajo en política educativa y aprendizaje socioemocional y me gustaría hacer un giro metodológico porque hay muchos adultos que, qué es lo que opinan sobre estas políticas, qué es lo que piensa, cómo las pone en práctica, pero ahí me gustaría mucho trabajar con niñas, niños y adolescentes, así que fue una buena opción. Y mi comida favorita, el ceviche también, pero el peruano en particular es mi debilidad. Así que eso, Súper, un saludo a todas. gracias, Diego. Victoria. Diego está en Santiago, dijiste, sí, sí, en la Santo Tomás Santiago. Sí, en Santiago, sí. Ya. Victoria. Eh, bueno, buenas tardes. Hola a todos y a todas. Yo, bueno, soy antropóloga, vivo acá en Santiago y estoy trabajando actualmente de asistente de investigación en el Instituto para la Investigación en Violencia y Democracia. Eh, Y también he estado desde el año pasado involucrada en un proyecto de proyección al medio externo en Tirúa, trabajando con escuelas rurales del sector de la comuna. Y también siento que me falta reforzar la metodología con niños, niñas y adolescentes, sobre todo porque desde que egresé me ha tocado trabajar harto con ese rango etario. Entonces, eso. eh, Súper, bienvenida. ¿Y la comida gracias. favorita, Victoria? Ah, uf, me gustan harto las cosas dulces, pero un plato así más salado, quizás el ramen me gusta harto. Súper, gracias. Carla Naranjo. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, me llamo Carla Naranjo, estudié antropología, llevo un par de años trabajando con infancias, principalmente en desarrollo de habilidades socioemocionales, en algunos talleres de arte o este desarrollo de habilidades a través de distintas disciplinas como el deporte, la ciencia. Pero en este momento no estoy trabajando, así que estoy aprovechando de estudiar. Creo que mi comida favorita son las lentejas y los churros. Súper. Gracias. Gracias. Belén Villalobos. Hola, bueno, de profesión soy antropóloga e historiadora. Llevo un tiempo trabajando en una ONG que dirijo, en donde realizamos distintos talleres, principalmente dirigidos para niños, niñas y adolescentes.
Y ahora estamos en un proceso en donde queremos desarrollar un diagnóstico territorial. Nosotros trabajamos principalmente con barrios, entonces creemos que igual eso es sumamente importante y como poder igual contribuir un poco desde ahí. Y aparte también trabajo en una oficina local de la niñez en la comuna de Peñaflor. Y mi comida favorita es la lasaña. Súper, gracias. Carolina Ayala, no sé si se... No, ahí me desapareció Carolina Ayala, no sé. Ahí está, yo la veo. Sí, ¿a la vez? Quizás habla Carolina para que te aparezca. Ah, no te escuchas. Ah, sí, no. Le voy a dar el pase a alguien más hasta que a ver si puede solucionar el problema del audio. Nicole Salazar, Mm. Ay, ahí sí. Hola, soy trabajadora social, trabajo en una OLM de gestora territorial. Mi oficina es muy nueva, de las últimas que se está implementando, así que tiene más o menos como 2 meses y decidí tomar el diplomado porque necesitamos hacer el consejo consultivo y tener más herramientas para el proceso diagnóstico, las mesas de articulación también con las organizaciones. Y mi comida favorita es el completo y el sushi. Eso. súper, gracias Nicole. Veo que hay muchas profesionales OLN. Una de mis clases está dedicada a las OLN, así que veo que las van a tener que hacer ustedes porque deben saber mejor que yo, ya que es su labor diaria. Carolina Ayala, no sé si ahora te resulta el audio. No, parece que no. Escúchale. A ver, Se ahora. puede presentar por chat de repente, ¿no? La Sí, también, Carolina. Mm. totalmente. Aprovecha, Marcela, de repente tú de presentarte, Marcela Cuevas. No, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos al diplomado. Yo trabajo en la Escuela de Antropología en Estudios Aplicados, que es un poco la unidad que lleva adelante la educación continua, la educación profesional. Así que me van a ver solo hoy día y probablemente el próximo año, en abril, cuando los llame y los convoque a la ceremonia de entrega de diplomas, los que aprueben. Así que muy bienvenidos y... yo de profesión de origen soy periodista y me especialicé en gestión y políticas culturales unos años afuera en Barcelona. Trabajé 10 años en eso y hace mucho tiempo que estoy en la Católica, desde el año 2010. Trabajé como 14 años en lo mismo, en formación, en temas, en MIDUC, que es un centro de medición y evaluación educacional, básicamente. Y hace un año que estoy en estudios aplicados, así que muy contenta. ¿Y qué más? Ah, mi comida favorita es la pizza. Así que eso. Pero voy a estar acá solo para ayudarlos en lo que necesiten. Súper, muchas gracias. Ayiko, Laos. No te escuchamos tampoco. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Ahí sí, Aló, 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 aló. te Un, escuchamos, te escuchamos. un segundito. Vamos a ver quién me queda. Priscila Olivares, por mientras. Si es que se puede presentar. Ah, Priscila Olivares, dice, es mi nombre.
Soy trabajadora social, actualmente trabajo en el programa Transformando Barrios en la OLN de Independencia y como tutora social en la Fundación Fútbol Más. Y mi comida favorita son las papas fritas. Por el momento no puedo activar mi micrófono, perdón. No te preocupes. Oye, puros colegas OLN van a poder armar el sindicato de la OLN, veo. Y Alan Novoa, no recuerdo si lo mencioné. Sí, sí me mencionó. Ah, ya, es que me aparecía ahora como un caleidoscopio. ¿Me faltó alguien que hable ahora o calle para siempre o ya todos se presentaron? Todos y todas se presentaron. Sí, Carolina podría presentarse en el chat, que es como Carolina Ayala, que es la... Y Ayiko dice que cree que tiene un problema. Bueno, tal vez después, cuando volvamos del break, ahí los que faltaron se pueden presentar. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy día. Les voy a compartir la presentación. ¿Están viendo, cierto? Sí. Ya, súper. No sé por qué hoy día me pasó con el Zoom que no los veo. Entonces cualquier cosa me habla nomás porque no veo absolutamente nada. Así que si se están quedando dormidos tampoco los voy a ver. Así que eso también es bueno para mí. Pero cualquier cosa me habla. Entonces, como ya hablábamos, ¿cierto? Este es el diplomado en metodologías participativas para la investigación y el codiseño de proyectos con niños, niñas y adolescentes. Esta segunda patita es bien importante resaltar. Muchos de ustedes justamente hablaron de la importancia y de lo novedoso y un poco innovador que están haciendo los consejos consultivos, y el paso que hay que dar, más allá de dar la voz a los niños, niñas y adolescentes, también es de qué manera esas voces van siendo incidentes. Entonces, esta segunda patita creo que hace harto sentido con esa labor que muchos de ustedes realizan o tienen la expectativa de seguir desarrollando. Como les decía, yo voy a ser la coordinadora de este primer módulo, que es Introducción al Trabajo Participativo con Niños, Niñas y Adolescentes, Conceptos Básicos y Producción de Conocimiento Colaborativo. Y como decía Francisca, este curso lo componen 4 profesoras. Está Gabriela Piña, ella es socióloga, doctorada en antropología; Antonia Rivas, que es abogada; y Josefina Irribarra, que ella también es antropóloga. ¿Ya? Entonces, entre las 4 nos vamos a dividir las diferentes temáticas de este curso, que tiene como objetivo este curso introducir los principales conceptos de niñez y participación en las ciencias sociales, revisando diferentes normativas nacionales e internacionales sobre la infancia, y entrega principios de metodología participativa de investigación principalmente. Aquí tal vez voy a anular un poco sus expectativas, porque esta primera parte del curso es más bien teórica, no es tan de metodologías, pero las clases de Josefina apuntan totalmente a entregar metodologías, y bueno, los cursos que vienen más adelante también, pero esta primera parte vamos a hablar un poquito más de los fundamentos de la participación, que es súper importante como entender este cambio de paradigma. Entonces, los resultados de aprendizaje de este curso son 3, que por una parte es identificar las principales discusiones sobre niñez y su participación desde las ciencias sociales, evaluar distintas experiencias del trabajo participativo con niños, niñas y adolescentes y sus resultados a nivel nacional e internacional, y el poder formular proyectos de investigación utilizando metodologías participativas, que en este último resultado se va a basar el trabajo que tienen que hacer para este módulo. Entonces, los principales contenidos de este curso son: introducción al estudio de la niñez desde las ciencias sociales, la diversidad de las experiencias infantiles, el marco legal nacional e internacional sobre participación infantil, metodologías participativas en el trabajo con niños, niñas y adolescentes, experiencias relevantes a nivel nacional e internacional en este ámbito, aspectos éticos del trabajo con niños, niñas y adolescentes, que eso lo ven con Gabriela principalmente, y el sistema de protección y de qué subsistemas está compuesto, que esa parte también la ven conmigo. La evaluación de este módulo se compone de 2 partes, que la primera parte vale un 40% y la segunda un 60%, que tiene que ver con y ahí les voy a mandar yo la pauta con todo el detalle. Yo creo que al sábado ya la van a tener para que me hagan preguntas si es que tienen dudas,
sobre la delimitación de un problema de investigación con niños, niñas y adolescentes y la revisión bibliográfica pertinente a ese problema. ¿Ya? Ese va a ser la primera parte, que se entrega el 3 de junio, y la fase final de este trabajo se entrega el 27 de junio, y tiene que ver o apunta a la realización de un diseño metodológico para estudiar el problema que ustedes hayan definido y la descripción de las consideraciones éticas de la investigación para poder llevar a cabo esa investigación. Entonces, la idea no es que ustedes desarrollen la investigación, sino que solo planteen el diseño de cómo ustedes estudiarían un fenómeno, incluyendo, obviamente, a los niños, niñas y adolescentes, no solo como objetos de estudio, sino que también como niños, en el fondo, que son parte de la investigación, no solo como objetos. O sea, o no solo que se les va a extraer la información a ellos. Ya, y aquí está todo, este PPT se las vamos a enviar, que aquí está el detalle de cada fecha con la profesora que les toca y las temáticas que vamos a tocar en cada clase, que no me voy a detener a cada clase, lo pueden revisar después cuando Francisca les envíe la calendarización. Respecto a lo que vamos a ver, sobre todo en estas dos primeras clases, que es hoy día miércoles y el sábado, es primero hacer una introducción sobre qué es la sociología de la infancia, a qué apunta y lo interesante del cambio paradigmático que plantea para los cientistas sociales en poder entender por qué empezamos a hablar de los niños, niñas y adolescentes de una manera distinta y a comprender sus voces de una manera diferente. ¿Ya? El cambio paradigmático que trae aparejado la Convención de los Derechos del Niño, las diferentes políticas de infancia que se han implementado en Chile desde la Convención de los Derechos del Niño, y después detenernos sobre el sistema de protección integral, que es un cambio cualitativo que se está instalando en nuestro país desde el año 2022, ¿cierto? Cuando se promulga la ley 21.430, que los que trabajan en la OLN me imagino que se la saben de memoria, ¿cierto? Que es donde Chile decide finalmente tener un marco legal donde no solo protejamos o queramos proteger a los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados o tratar de una manera distinta a aquellos adolescentes que han infringido la ley, sino que es una ley paraguas en el fondo donde todos los niños, niñas y adolescentes que pisan este territorio tienen la posibilidad de que sus derechos se les garanticen. Entonces es un cambio bien importante que está viviendo nuestro país, porque un cambio de tal magnitud no se lleva a cabo de un día a la mañana, ¿cierto? Es un proceso paulatino, hay muchas formas de operar de las instituciones que tienen que cambiar, hay lógicas que también deben cambiar, esto que hoy día todas las municipalidades de Chile tengan una OLN que tiene una función bien distinta a lo que eran las OPD, es un cambio bien significativo que lo vamos a ir analizando en las clases siguientes. Entonces, primero, me gusta partir con esta ilustración de Mafalda, ¿cierto? Que dice, la vida comienza a los 40, ella lee en un diario y dice, y entonces, ¿para qué cuernos nos hacen venir con tanta anticipación? Es una forma de decir, bueno, si realmente la vida es la vida que van a vivir los adultos, ¿para qué nos hacen ser niños, ¿cierto? Si no vamos a ser tomados en cuenta. Que un poco eso es lo que vamos a analizar en esta clase como cambio. Entonces vamos a empezar a hablar de sociología de la infancia. Aquí hay 4 autores principales que yo menciono, les voy a dejar una diapositiva con otros autores también, por si quieren indagar. Lamentablemente muchos de estos autores son europeos, también tengo un par de latinoamericanos, pero como la producción más prolífica o los autores que invocan un poco este concepto son más bien europeos. Entonces, ¿por qué hablar de infancia desde una mirada sociológica? Y aquí es súper necesario hacer un poquito de recapitulación de qué pasaba en los años 60, 70, o qué voz o por qué los niños, niñas y adolescentes no tenían voz en esa época. Y tal vez muchos de ustedes son jóvenes, vi que por la pantalla que son súper jóvenes, y que para ustedes muy probablemente son post-convención de los derechos del niño, o sea, nacieron después del 90, y eso claramente trae aparejado una visión muy distinta de la infancia y de qué significa y de cómo las políticas se van a disponer a la protección de niños, niñas y adolescentes.
¿ya? Entonces es bien importante un poco hacer mirar un poquito hacia atrás y entender este cambio de paradigma para efectivamente... Perdón. No sé si hay un micrófono. ¿Aló? Que Ahí alguien se... se silenció, Francisco. Ah, ya, Sí. ya. ¿Ahí ven la presentación? Sí, ahí sí. Ya, súper. Entonces, ¿por qué hablar de infancia desde una mirada sociológica? Entonces, es importante contar que los autores que empiezan a acuñar este concepto, que son principalmente de los años 70 en adelante, esto como que tiene un mayor, como un furor en el año 80, 90, nace entonces a partir de la insatisfacción que había entre algunos intelectuales por la explicación y el estudio de las personas que se encontraban en esta etapa de la vida. En el fondo, una necesidad de contar con nuevos planteamientos teóricos y con nuevas herramientas de investigación que miraran a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, la crítica un poco que existía en ese momento, es que la sociología hasta ese instante había estado más centrada en el proceso de socialización y el analizar instituciones que tenían que ver con los niños, como era principalmente la escuela y la familia, pero no necesariamente mirar qué estaba pasando con los niños y niñas y adolescentes, sino que mirar más bien los procesos que por una parte educaban, potenciaban a ese ser en desarrollo, o el mismo proceso de socialización, ¿cierto? Que es este proceso que permite a los niños, niñas y adolescentes entender, por decirlo de alguna manera, qué es la sociedad, entender el mundo, aprender el lenguaje, aprender la cultura, etc. Pero no detenerse en mirar efectivamente qué estaba pasando con estos sujetos, ¿ya? Entonces los niños hasta ese momento, los niños, niñas, no constituían el objeto formal de estudio para la sociología. El interés estaba más bien por un sistema social en el cual los niños eran parte, pero no eran protagonistas en sí mismos. De qué manera funcionaban estas instituciones, como yo les decía, la escuela y la familia, donde estos niños eran parte, pero no se hacía un zoom, en el fondo, lo que pasaba con ellos, y se consideraba la infancia como un espacio de tiempo vital que debe aprovecharse para la imitación de la vida social de lo que llegarán a ser, ¿ya? Con el transcurso de los años en verdaderos actores sociales. Es decir, los niños era solo un espacio, o la niñez era un espacio donde tú te preparabas para ser alguien. Realmente adquirías conocimiento, adquirías pautas sociales, pautas culturales para llegar a ser un actor social, sin que en el presente fueses un actor social. Cosa que hoy día, para cualquiera de nosotros, cientistas sociales, que trabajamos con niños, es algo totalmente conceptos pasados de moda, ¿cierto? Hoy día lo que más nosotros recalcamos es que los niños son el presente, no son el futuro. Obviamente hay que tener las metodologías para poder trabajar con ellos, ¿cierto? Darle su voz, que esta voz, en la medida también de su autonomía progresiva, sea vinculante con otro tipo de decisiones, pero para nosotros hoy día esto es como obvio, ¿cierto? Sobre todo para los que trabajan en estas temáticas, pero es importante recordar que esto no siempre ha sido tan obvio. Entonces, es importante señalar que hay un paso en el fondo del estudio de la socialización a la sociología de la infancia, ¿ya? Esto que los niños no constituían el objeto formal de estudio, que el foco estaba más en este proceso de socialización, de analizar este orden del sistema social o el funcionamiento de las instituciones sociales, de qué manera de alguna manera decirlo, se iban adoctrinando a estos niños para formarlos para llegar a ser adultos que cumplieran con ciertas características, ¿ya? Entonces era importante ver los actores sociales que iban a llegar a ser. En este sentido, los niños, como sujetos sociales, generan interés en ser estudiados en sí mismos como actores sociales, ¿ya? Y esto es lo que empieza a picar un poco el bichito a estos autores que vamos a ver a continuación. En el fondo, la necesidad
de decir no solo son un componente más de este sistema o de este sistema escuela, de este sistema familia, de este sistema cultura, sino que son en sí mismos actores sociales y hay que detenerse un poco a entender qué está pasando con ellos y qué pasa en el fondo con este tipo de sujetos que obviamente tienen características distintas al ser adulto y que independiente de que efectivamente cada vez se le esté considerando su voz, son de igual manera sujetos de especial protección, dado que independiente de la edad que se encuentren, aún no están totalmente formados biológicamente, ¿cierto? Y necesitan una protección de los adultos. O sea, de hecho, la Convención de los Derechos del Niño es una carta fundamental que una de las cosas que plantea es el deber de vivir en familia, ¿cierto? Cosa que otra carta de derechos humanos no lo dice para los que somos mayores de 18, ¿ya? Que eso tiene un sentido que apunta al cuidado que les debemos dar a los niños, niñas y adolescentes. Solo brevemente recordar que es la socialización, dada la presentación, casi todos ustedes son psicólogos, antropólogos, cientistas sociales, así que deben saber esto, pero de todas maneras recordar que la socialización es el proceso mediante el cual los niños, niñas aprenden las formas, siendo el principal canal de transmisión cultural a lo largo del tiempo y de las generaciones. La socialización es el proceso mediante el cual la criatura indefensa, entre comillas, se va convirtiendo gradualmente en una persona consciente de sí misma, con conocimientos e inmersa en las claves culturales en donde ha nacido. A partir de esta nueva mirada teórica, se concibe que esto no es un proceso pasivo, ¿ya? Y este es como el cambio radical o el cambio que se va a ir viendo o que van a ir acuñando los sociólogos de la infancia. No es que ahora no nos importe la socialización, obviamente que es un proceso fundamental, pero como el cambio que se busca es no que los niños los metemos a esta juguera, pasa la socialización y luego tenemos un adulto, sino que esos niños, niñas y adolescentes, y ahí vamos a ver los autores, diferentes autores que van planteando, van también reproduciendo o van cambiando esas estructuras sociales dependiendo de una mirada más constructivista o estructuralista que vaya teniendo cada uno de los autores que les voy a mostrar. Entonces, la literatura habla de dos principales agentes de socialización. Ahí está la socialización primaria, que se da en los primeros años de vida, que tiene que ver y que ocurre en la primera infancia, que es el periodo de aprendizaje cultural más intenso probablemente, que es donde se adquiere el lenguaje, las pautas de comportamiento básico, y donde la familia es el agente socializador por excelencia. Y luego tenemos la socialización secundaria, que ocurre más bien en la adolescencia y la juventud, donde los principales agentes son obviamente los amigos, los pares, los referentes, y también hoy día, bueno, los medios de comunicación, lo que vemos por el celular, ¿cierto? Eso también va afectando de manera positiva o negativa. Entonces, vamos a ver cuáles son las principales ideas que plantea la sociología de la infancia, ¿ya? Primero, esta corriente plantea que la infancia tiene una connotación de construcción social. ¿Qué significa eso? Que la niñez no es un hecho natural, universal. Sus características, su duración, los derechos y los significados varían según la época histórica, la cultura, la clase social y el género, ¿ya? Y aquí el tema de generación o cortes son súper importantes, ¿cierto? Un poco lo que yo les decía, el ser ya una cuarentona, casi cincuentona, que nací en un año, en el 78, que todavía no existía la convención, es muy distinto probablemente a la visión que tienen muchos de ustedes de qué fue el ser niño, de cómo crecieron, con el tema de los derechos mucho más presente en ustedes y en su entorno. Ya probablemente las que tienen más edad se acordarán que incluso no sé, en los 80 se hablaba de la mesa del perraje o la mesa del pellejo, ¿cierto? Donde muchas veces los niños ni siquiera se sentaban en la mesa principal. La mesa principal era para los adultos y los niños comían en la cocina. En muchas casas, sobre todo de familias más acomodados, los niños ni siquiera podían entrar al comedor o al living, y había espacios como especiales para niños y espacios que eran especiales para los adultos. Ya esto
obviamente ha ido cambiando con los años, en eso, insisto, la convención tiene harto que decir ahí, por lo tanto, la infancia también se va construyendo de acuerdo o va siendo afectada por la época histórica en que esos niños, niñas, adolescentes se desarrollan, el tipo de culturas, la clase en que nacen, el género, obviamente son elementos determinantes de cómo se viva la infancia. Ya esta infancia tal vez prístina, como esta angelitud, en el fondo, también hay algunos que mencionan de la infancia, con esta teoría un poco se va saliendo de esa idea y decir, hay diferentes tipos de niñez, hay diferentes tipos de infancia, cada niño obviamente va siendo afectado no solo por lo que ocurre en su familia próxima, sino que también en los fenómenos sociales de los cuales ellos van siendo afectados, ¿ya? Entonces, aquí hay dos autores, Alison James y Alan Plutt, que los vamos a analizar un poquito más adelante, donde este enfoque sostiene que la forma en que la forma en que una sociedad define, regula y vive la infancia cambia según el contexto histórico, cultural y político. Por lo tanto, no existe una única manera de ser niño, niña y adolescente. Hay múltiples infancias atravesadas por la clase social, el género, la etnia, el territorio, el contexto político, y las experiencias infantiles están condicionadas por estructuras sociales. Ya en este sentido, también acordémonos que ahora el hablar de niñeces justamente da cuenta de esto. Ya hace un momento, los niños, hace un tiempo atrás uno decía, los niños son de esta manera, las niñas son de esta otra manera. Hoy día, con el mismo lenguaje, hablar y decir las niñeces, estamos dando fe o dando cuenta de que efectivamente hay experiencias diferentes en ser niños, niñas y adolescentes. Lo segundo, que también se relaciona con el punto anterior, es el que los niños en el fondo son vistos como actores sociales. Entonces, a diferencia del enfoque clásico de la socialización que ya mencionábamos, donde el niño es un recipiente pasivo que los adultos moldean, esta corriente los reconoce como agentes activos que interpretan, negocian y transforman su mundo. Ya aquí uno de los autores principales es Chris Jenks, que habla de los actores sociales. Entonces, los niños, niñas como sujetos sociales es otra de las ideas de la sociología de la infancia, donde a diferencia del enfoque tradicional, como ya les decía, verlos como entes pasivos, como adultos en potencia, adultos en formación. La sociología de la infancia dice, efectivamente, o remarca que los niños actúan y activamente en la producción y reproducción de la cultura, interpretan y transforman su entorno, tienen agencia, opinión y capacidad de acción, ¿ya? Y aquí esta autora plantea estos diferentes como modelos de niños y los va asociando, y aquí vamos a ir viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, el niño malvado es aquel niño como que tuviese una naturaleza corrupta y que debe ser disciplinado. El niño inocente es de ser puro y frágil, que debe ser protegido. El niño como inversión, ¿ya? Un recurso futuro de la nación, capital humano. Y el niño como ser social, este actor con agencia, voz y derechos propios, que sería el tipo de niño en el fondo que más representa a Chris Jenks. Y aquí, si vamos al tiro asociándolo con las políticas públicas en Chile, yo creo que es se les va a venir al tiro a la mente de decir el niño malvado es el niño que comete delitos, ¿cierto? Entonces a ese niño hay que separarlo y tiene que estar en un servicio con ciertas características porque es un niño malo, por lo tanto hay que encerrar. Ya probablemente algunos de ustedes se acordarán de Cristóbal, entre comillas, Cizarro, que en los años 2009, 2010, diarios titularon su historia en el fondo como el gen de la maldad. Que efectivamente Cristóbal fue un niño que pasó por muchas residencias, luego finalmente terminó privado de libertad, pero lo que se mostraba de él era efectivamente es un niño malo con esa etiqueta, sin conocer toda su historia de vida
y poder entender, obviamente, que esos actos tal vez o trayectorias delictivas tenían una explicación que tenía mucho más que ver con falta de protección, ¿cierto?, que con tener un gen de la maldad. Por otra parte, el niño inocente, este ser puro, frágil, que debe ser protegido, también uno dice ya, el sistema de protección, ¿cierto? Es un niño que llega a ese servicio, en el fondo, porque han sido vulnerados sus derechos, pero que en el fondo ahí se cuida, pero sin que todavía tenga mucha voz y solo ahí se le da comida, techo, abrigo, ¿cierto? El niño como inversión probablemente lo podemos asociar con los colegios, ¿cierto? Como que hay que potenciar ese niño porque es un recurso que hay que fortalecer, y tal vez también lo veamos mucho como la preocupación que ha existido, que yo creo que ahora ha bajado un poquito más, pero no sé si se acuerdan, como jardines infantiles y la venta de jardines que el niño lee en pre-kinder, sabe inglés en kinder, como en el fondo tratar de esto de aprovechar esta primera ventana, en el fondo, de los niños, ¿cierto?, donde la plasticidad neuronal es mucho más ávida de tener conocimiento, para meter conocimiento para que efectivamente ese niño pueda ser un niño brillante cuando tenga 12 años. Y luego esta figura del niño como ser social, de este actor con agencia, voz y derechos propios, que es un poco como hoy día tal vez muchos de nosotros y las instituciones también como la OLN están mirando a los niños, niñas y adolescentes. Luego tenemos la infancia como una estructura social permanente, que aquí es James Kortrup quien habla más desde una mirada estructuralista, donde plantea que aunque los individuos la atraviesan, la infancia, y la dejan, esta es una categoría social permanente, ¿ya? Y que igual que el género y la clase, son estructuras que van quedando, que uno puede entrar o salir, pero que son categorías que se puedan analizar en sí mismas, ¿ya? Y aquí es interesante poder ver que efectivamente la infancia, si bien nosotros, o mi visión al menos, es más, o se asemeja más a decir los niños van reproduciendo también su estructura, es interesante mirar que ya que tienen una edad que está determinada, ¿cierto?, muchas veces por la ley, entre 0 y 18 años, eso significa ser menor de edad, implica que es una categoría, como yo les decía hace un rato, que también debe ser vista como una estructura, porque a esos niños hay que protegerlos, hay que ayudarlos en el fondo también a desarrollarse. Entonces es parte de algo permanente también el preocuparse, más allá de que Juanito, Pepito sean menores de edad, sino que de mirar esa categoría también como una estructura, ¿ya? Y la última visión, que es la perspectiva generacional, que analiza la infancia en relación con la adultez como un sistema de relaciones de poder, donde los adultos frecuentemente controlan los espacios, tiempos y recursos de los niños. Y en este sentido aparecen conceptos como el adultocentrismo, la dependencia estructural, los sistemas de control, la socialización. Por el contrario, también uno analiza la participación y la ciudadanía infantil. Tal vez hoy día uno puede decir que muchos también nos critican. Yo soy mamá y trabajo en estos temas, por lo tanto es algo que también propicio con mis niños, como su derecho también a tener voz y a decir lo que piensan en diferentes escenarios, es que, y ustedes probablemente lo habrán escuchado, como que hoy día le estamos dando mucho poder a los niños, ¿cierto? Y ahí que todo esto de la crianza respetuosa nos tiene como nos tiene, y probablemente habrán escuchado discursos de esa línea, sobre todo en lo que una de sus compañeras decía, en los temas de convivencia escolar, ¿cierto? Y en las crisis, obviamente, que eso sin duda es así, que están viviendo ciertos colegios, ¿cierto?, con problemas que han estado pasando los niños, como un poco más de violencia, ¿cierto? Entonces, es interesante como analizar estos fenómenos a través como de estas miradas o estas líneas que nos entregan estos autores y autoras, porque es mujer. Entonces, esto es como en el fondo un doble clic a cada uno de estos autores, donde lo que en el fondo les quiero transmitir, que es interesante mirar la sociología de la infancia a través de diferentes ojos, donde
el mirar como el aporte que hace cada uno de estos autores nos va entregando comprensiones de este campo un poquito más diversas, ¿ya? Y que también da cuenta de las tensiones que hay en estas miradas y que también uno dice, esto fue escrito en los 80, 90, pero que son muy vigentes. Entonces, Jenks, que es un filósofo más crítico cuando hablamos de la sociología de la infancia, él se pregunta cómo construimos socialmente la idea del niño o la niña, ¿cierto? Él aporta en el fondo esos 4 modelos que vimos de este niño malvado, inocente, del actor social, modelos en el fondo históricos de la infancia, el niño que también se le llama el niño dionisaco, apolíneo, el hobbesiano y el rusiano, también tiene esas denominaciones en la literatura, y se establece una conexión estructural entre infancia y modernidad. Ya es el más teórico de estos 4, y su obra Childhood del 96 es como su obra más famosa, y funciona como una genealogía crítica de las diferentes representaciones culturales del niño o la niña en Occidente. Ya por otra parte tenemos a Alison James, que decía que es la mujer de grupo, ella etnógrafa, donde se mete a estudiar o da cuenta de la sociología de la infancia trabajando con niños en contextos escolares, donde su aporte metodológico es interesante porque efectivamente ella empieza ya su trabajo poniendo en práctica metodologías que luego ahí da a conocer en su libro del 90, que es Constructing and Reconstructing Childhood, ¿ya? Entonces que también para los antropólogos esta puede ser una buena autora pensando en el trabajo que tienen que hacer. Luego está, en el fondo, como veíamos, Prout, que es el teórico del nuevo paradigma, que sería el más crítico, donde él también se cuestiona que el hablar de sociología de la infancia también es poner mucho el acento en lo social, y se van ignorando otros tipos de cosas como el cuerpo, la biología, la tecnología. Y el Jens Kortrup, que es el que más me cuesta pronunciar, que sería el más estructuralista o el estructuralista de estos 4 autores, donde en el fondo a él le interesa mirar qué lugar ocupa la infancia en la estructura, por ejemplo, económica global, porque el trabajo que realizan los niños no se contabiliza como trabajo productivo, ¿ya? Y dirigió este proyecto internacional, Childhood as a Social Phenomenon, que recopiló datos comparativos de 16 países, posicionando a la infancia como una categoría estructural permanente del sistema social, no como una fase transitoria del desarrollo individual. ¿Ya? Aquí me pueden pedir literatura más de ellos y yo se las puedo hacer llegar, ¿ya? Entonces, aquí vuelvo a retomar en el fondo estas miradas o esta lectura que se hace entendiendo, y aquí es súper importante porque hoy día yo creo que mirar esto para nosotros se nos hace como súper obvio, pero eran respuestas en un momento en que efectivamente la niñez y la adolescencia se estaba mirando desde otro paradigma, ya donde los niños en el fondo no tenían una agencia, no tenían una voz tan potente, ni mucho menos que esa voz pudiese ser considerada para el desarrollo de ciertas políticas públicas. Por lo tanto, hoy día en que en Chile efectivamente tengamos las OLN, tengamos los consejos consultivos de niños en cada comuna, o sea, es un avance gigantesco que se demoró 30 años, sí, porque la convención tiene el artículo 12 que habla de la participación, pero que en el fondo en nuestro país se demoró bastante rato en fraguar. Chile ha sido el último país de América Latina en tener una ley paraguas de infancia, y ahí lo vamos a ir viendo en las clases como el camino que optó Chile y que tiene que ver, que yo siempre lo digo en otras clases que hago, que tiene que ver tal vez con nuestra historia y cómo las políticas neoliberales o el mirar como más desde una manera más subsidiaria a ciertos fenómenos, las políticas de infancia que tuvimos en un primer momento tuvieron mucho más que ver con protección especializada,
contener una ley que tratara de una manera diferente a los niños que habían infringido la ley antes de preocuparnos de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país. Entonces, en este sentido, para abrir la discusión, un poco preguntarles cómo creen ustedes o cómo ven, porque muchos de ustedes trabajan en estos temas, se aplican estos enfoques en el diseño de las políticas públicas de infancia. ¿Cómo lo ven probablemente ustedes en el día a día, en el fondo de su trabajo? Cerrarla, dejé de compartir para verlo si quieren comentar. Cómo este cambio paradigmático logran verlo, estas figuras efectivamente de los niños como actores sociales con una voz en comparación a... No sé quién prendió el micrófono. Hola, quería Sí, Carolina. sí, quería saber si podía partir. Dale, sí, Em, preséntate. ya, mi nombre es Carolina Ayala, soy estudiante de arquitectura tesista, yo soy licenciada en arquitectura en el fondo. Quizás si Y como cierras tu audio desde el me computador. interesó este Ay, curso no. porque, bueno, soy además una estudiante bien adulta, tengo 43 años y 2 hijos. Entonces, mi principal interés de participar con ustedes es poder realizar mi seminario de título. Bueno, lo estoy realizando en un colegio y, y me di cuenta que necesitaba hacer como levantamiento porque en el fondo no podía partir en un diseño pensándolo solo como desde la teoría. Me encontré con el tema del codiseño y cómo yo, bueno, que tampoco en nuestra formación se nos da así como, o a mí no se me da mucho tampoco la metodología y además con niños. Entonces me vi la necesidad de tomar este curso, también un poco buscando e indagando como en los soportes teóricos, porque la niñez en la arquitectura no es un tema que se trató en toda mi carrera. Yo por mi interés propio, bueno, estudio en Iquique, empecé a buscar y por ahí participé de otro curso de la Universidad Católica de diseño en espacios al aire libre y por ahí así fue como un alivio porque dije, bueno, este tema al menos se está tratando en Chile. Y así que súper bienvenido cualquier libro, paper, yo lo voy a recibir feliz. Y bueno, yo no estoy en el área como de ustedes que ya están trabajando con niños. Yo la verdad es como veo que se aplican las políticas en la infancia, claro, quizás como desde cuando uno era niña hasta ahora se ha avanzado, pero yo siento que queda mucho todo como en las normativas, como siento como para cumplir, porque finalmente creo que los niños no tienen todavía efectivamente tanta voz y no se les escucha. Por ejemplo, en el diseño, en la arquitectura, no sé si haya una propuesta pública que haya sido con un codiseño efectivo. Creo que estas cosas están recién como empujándose. Así que tengo esa mirada un poco pesimista también. Pero feliz porque estas cosas se están tratando y se están empujando como para que las cosas vayan mejor. Gracias, Carolina. Bueno, hay el curso de la Rosario Palacio sobre espacio público, ella es socióloga y arquitecta, así que ese curso probablemente te va a hacer harto sentido. No sé si alguien tiene una duda o quiere comentar algo antes de irnos a un break de 10 minutos. Un poco desde lo que está sucediendo en educación. Yo creo que hay unas declaraciones que están presentes en las políticas educacionales donde se trata de mostrar, ¿cierto?, que niños y niñas no son una etapa de la vida ni sujetos biológicos puramente o que siguen un desarrollo estándar universal.
¿ya? Y desde ahí la propuesta de desarrollar quizá experiencias educativas que sean pertinentes a su cultura de infancia, pero también a sus culturas locales. Pero son declaraciones, ¿ya? Porque finalmente estos modelos que tú nos presentabas del niño malvado, inocente, ¿cierto? Ya, estos 4 modelos, yo los relacionaba con un estudio que se hizo años atrás respecto de cuáles eran los imaginarios docentes frente a los niños, que lo hizo la profesora Cunila Dalbert. Y son muy coincidentes los imaginarios, y yo creo que ahí nos entrampamos porque pueden haber políticas públicas en favor a las niñeces, pero finalmente si no cambiamos nuestras representaciones o nuestro imaginario, es muy difícil que podamos avanzar. ¿Y qué es lo que está pasando en educación? El niño es protagonista, el niño del centro de la gestión, el niño de agente, sujeto de derecho. Mira, una cantidad de cosas que disertan los profesores, los educadores, pero en la práctica eso no va más allá de poder elegir con qué color pintar. Sí, súper interesante. Yo creo que también estos productos de que, como les decía, efectivamente el que probablemente, claro, muchos de nosotros llevamos harto tiempo en esto y ya veníamos con la convención mucho más encima, ¿cierto? De tener como los diferentes artículos integrados y la necesidad de una protección integral. Pero es recién, yo diría que con la ley de garantías que se hace como una obligación a todos los entes del Estado y a la sociedad en general a tomar conciencia de lo que implica la participación de los niños, niñas y adolescentes y cómo deben priorizarse las diferentes políticas públicas. Entonces, llevar en el fondo 4 años con esa ley, con un cambio tan grande que implica, yo creo que nos va a tomar todavía harto tiempo y se van a producir estos choques como de visiones, que hay algo declarativo y que sigue estando un poco esta visión adultocéntrica de ya sí, pero no tanto en el fondo, incluyámoslos, pero hasta por ahí nomás. Entonces, yo creo que estamos en proceso y justamente diplomados como este ayudan como a generar las herramientas, las condiciones para efectivamente que los niños puedan ser partícipes de más instancias, obviamente en la medida que su autonomía progresiva así se pueda realizar, ¿cierto? Obviamente nosotros no vamos a poner a unos niños de, no sé, de 4 años a dar opiniones de lo que debiera ser el Ministerio de Hacienda, no sé, obviamente que tiene que ver con la etapa de desarrollo, pero tú ya un niño de 4 años, uno, no sé, puede en los colegios elegir qué perchero quiere, en el fondo, uno como mamá qué ropa quiere ponerse dentro de no ponerse traje de baño en un día en Concepción, ¿cierto? Un día con lluvia, pero en el fondo podemos ir dando pasos en el fondo de cómo los vamos haciendo más autónomos en la medida de sus capacidades, obviamente. Chicos, chicas, les voy a dar 10 minutos para que puedan ir a hacerse un cafecito o recargar sus cafecitos. Yo tengo las 7:39, entonces volvemos a las 7:49. ¿Ya? Así que ahí para hacer la última patita de esta clase. Se vayan. Y aprovecho de leer en el chat que nuestro compañero Egico Laos, que había tenido problemas, él nos dice que es psicólogo, que también es trabajador de la OLN y trabaja con el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago. Al igual que varios compañeros, me interesa este diplomado para lograr aprender más sobre el trabajo participativo con niños, niñas y adolescentes. Buenísimo. Bueno, contarles que mi unidad en la UCE acaba de terminar la evaluación a las OLN, así que ahí les puedo contar algunas papitas que le hicimos con UNICEF, que está bien interesante. Ya, entonces vamos a seguir con la última parte de la clase. Entonces, luego de haber visto esta primera parte como el cambio de paradigma, ¿cierto? En la mirada hacia los niños, niñas y adolescentes desde un enfoque un poco más teórico,
quiero ahora que vayamos a ver más profundamente cuál es el cambio paradigmático que trae aparejado la Convención de los Derechos del Niño, que en términos de año también coincide con la época en que estos autores empiezan a acuñar el término de sociología de la infancia. Ahí se me olvidó mencionarles, pero ahí la PPT lo van a ver, que hay una autora más iberoamericana, Lourdes Gaitán, que tiene más cosas en español, que ella también es una de las autoras que habla de sociología de la infancia en habla hispana, ¿ya? Lourdes Gaitán, igual está en la PPT, ella está viva todavía, así que también la recomiendo que la busquen. Voy a, entonces... Ahí ven la pantalla, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir? Que no sé por qué no los veo. Voy a tratar de solucionarlo para... Ya, súper. Sí. Ya, gracias. Entonces ahora vamos como les decía, a analizar un poquito más en profundidad la Convención de los Derechos del Niño, que yo diría es como ya la guinda de la torta, que efectivamente pone de relieve la necesidad en el año 89, que es cuando Naciones Unidas aprueba esta convención. Chile la adopta el año 90, ¿cierto? Pero donde en el fondo el mundo dice efectivamente los niños, dadas sus características, su etapa vital, necesitan ser mirados de una manera especial, ¿ya? Y de alguna manera yo diría que la Convención de los Derechos del Niño, y si ustedes se leen sus 50 y tantos artículos, y en el fondo profundizan en lo teórico que estuvimos mirando recién, van a ver que hay hartas coincidencias de qué manera la Convención ve a los niños, niñas y adolescentes. Y es interesante también pensar o analizar que luego, ya que han pasado hartos años, ¿cierto? Desde el 90, la Convención sigue estando vigente. Si bien obviamente ha cambiado el mundo, muchos de los artículos siguen, o sea, yo diría toda la Convención sigue siendo total sentido. Ahí vamos a ver cómo hay ciertas estructuras del Comité de Derechos del Niño que permiten que ciertos artículos vayan tomando una vida propia y se vayan modernizando, complejizando, que es lo que les voy a presentar a continuación. ¿Ya? Obviamente, como ustedes todos saben, la Convención de los Derechos del Niño es parte de una Carta Fundamental de los Derechos Humanos que crea Naciones Unidas, que es uno de los organismos de derechos humanos internacionales, el más potente probablemente que tenemos, ¿cierto? Bueno, todo ya les hará sentido porque saben que la expresidenta Bachelet está postulando a ser su secretaria general, ¿cierto? Que ha sido algo también bien polémico en el último tiempo en nuestro país. Y acá, no lo voy a mencionar, pero un montón de conceptos que son propios de lo que implican los derechos humanos que muchos de ustedes ya conocen, ¿cierto? Que son para todas las personas, que nadie nos puede quitar estos derechos, que son irrenunciables, que otra parte que me gusta mucho de las cartas fundamentales de derechos humanos es que se van relacionando unos derechos con otros, y en este sentido también, pues, para los que trabajamos con niños, a mí también siempre me gusta decirlo, no solo tenemos que centrarnos en la Convención de los Derechos del Niño, sino que también es necesario mirar las otras 8 cartas fundamentales que Chile ha adoptado, ¿ya? Los niños, de fondo, deben entrar por la puerta grande de los derechos humanos. Obviamente la Convención de los Derechos del Niño hace un doble clic en sus realidades, pero es importante para los que trabajamos en este tema tener una visión general de lo que dice todas las cartas fundamentales que Chile, como les decía, ha aprobado. Entonces, el diseño del Sistema Universal de Garantías de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes están centrados en la dignidad intrínseca y el valor de igualdad de todos los seres humanos. El imponer obligaciones de acción y omisión a los estados y a los agentes del Estado es algo fundamental. Lo que hace finalmente estas cartas de derechos humanos es decirle a los estados, usted debe comportarse de esta manera o no debe comportarse de esta manera. Y las revisiones que se van haciendo en los estados justamente dan cuenta de eso, de qué manera los países han ido cumpliendo
con lo que dijeron que se iban a comprometer al momento, en el caso de Chile, en el año 90, de haber dicho, nosotros vamos a firmar esta convención y nos comprometemos con cada uno de esos artículos. Y ahí uno va a ir viéndose, después lo analizamos más en profundidad, que probablemente muchos de ellos estamos aún en deuda. Y otra cosa importante, si bien los diferentes artículos tienen como un peso, uno podría decir constitucional, lo que ¿alguien me quiere decir algo? Que se prendió un micrófono. ¿No? Es importante mencionar que el tener una ley de garantía permite, y ahí podemos tener críticas o no, lo podemos discutir más adelante, de alguna manera permite tener mecanismos que permitan que esos derechos que están en la convención, que muchos de ellos replica la ley 21.430, de alguna manera, desde que tenemos la ley 21.430, estos derechos puedan ser exigidos, ¿ya? Y por eso se llama ley de garantías, que en el fondo es a través de la OLN que el hacer cumplir estos derechos te da, o existe hoy día en Chile mecanismos de exigibilidad para decir, señor OLN, no sé, necesito un cupo en salud y que esto se pueda dar. No digo que esto funcione de inmediato porque también ahí la norma quedó corta de qué manera obligamos a educación a que cumpla o a salud a que cumpla, ¿cierto? Pero al menos existe la institucionalidad a través de la cual se pueden exigir el cumplimiento de ciertos derechos. Entonces, esto ya lo mencioné, solo decir que, bueno, existen dos niveles como de sistemas o tres niveles de sistemas de derechos humanos, que está los internacionales y nacionales. Dentro de los internacionales tenemos uno universal, que es Naciones Unidas, y regional, que en el caso nuestro está la OEA, que probablemente también ustedes lo han escuchado, y en los nacionales tenemos el INDH y la Defensoría de la Niñez. ¿Ya? También es importante recordar que el INDH es una institución bastante nueva, al igual que la Defensoría de la Niñez, que su ley se aprueba el año 2018. Entonces son instituciones bastante nuevas y de todas maneras, pese a las críticas que podemos tener con las políticas de niñez en Chile, lo que obligan las diferentes cartas de derechos humanos es que las personas o la Carta de Personas con Discapacidad es la única, en el fondo, Carta de Derechos Humanos que obliga a que efectivamente exista una Defensoría de la Niñez, una Defensoría de las Personas con Discapacidad. La Defensoría de la Niñez o la Convención de los Derechos del Niño no exige el que exista una Defensoría de la Niñez. Sin embargo, Chile opta por tener una Defensoría de la Niñez y no, hasta ahora, tener una Defensoría de las Personas con Discapacidad, que es algo que es obligado por esa convención, ¿ya? Entonces, es interesante también analizar por qué se ha dado esto, que Chile en el fondo haya accedido a tener esta nueva institucionalidad que tiene la función de, en el fondo, de supervigilar, de mirar de qué manera Chile va cumpliendo o va velando y va cumpliendo también con el respeto de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes específicamente. Aquí solo me quería detener, que es bien interesante para la pega que ustedes realizan, como los diferentes mecanismos que existen dentro de estos sistemas de derechos humanos. Me quiero detener en el sistema interamericano, que a veces se conoce un poquito menos, que es el de la OEA, que tiene dos instancias que son bien interesantes, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son instancias donde las personas podemos recurrir cuando creemos que nuestros derechos han sido violados y que los países, en este caso Chile, no agotando los recursos jurídicos existentes, no ha dado la respuesta favorable que nosotros esperábamos. En ese sentido, la Corte cumple esa función de ser un espacio jurídico como superior, y tal vez uno de los casos más famosos en nuestro país, el de la jueza Tala, donde puede que algunos recuerden que ella perdió la tuición de sus hijos, creo que eran hijas, solo por el hecho de tener un
de ser lesbiana, en el fondo de tener una afinidad sexual diferente tal vez a lo común, y ella recurre luego de que hace estas reclamaciones en las cortes chilenas, ella no queda satisfecha y va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Efectivamente la Corte falla a su favor y reconoce que Chile en el fondo violó sus derechos y que efectivamente sus hijos les fueron quitados solo por su condición en el fondo sexual. Y lo que hace la Corte es que le exige al Estado, le exige que en el fondo pida disculpas públicas y que esto quede como un precedente para que situaciones similares no vuelvan a ocurrir, ¿ya? Aquí decir que si bien puede ser un proceso reparatorio, es un proceso lento, hay que esperar bastantes años, pero bueno, para los que trabajan con víctimas saben que la reparación en términos de justicia también es una parte bien importante del proceso reparatorio de los que han sido vulnerados en alguno de sus derechos. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son comisiones especializadas en algunas temáticas que también van velando por que los países efectivamente no violen los derechos humanos y se apeguen al derecho internacional. Ya tal vez alguno recordará que luego del estallido social, la Comisión Interamericana hizo un análisis de lo que había pasado con las violaciones de los derechos humanos en ese momento. Y por otra parte, que probablemente es lo que más se conoce, que es el Comité de Derechos del Niño, que ahí vamos a ver como los diferentes mecanismos que tiene para que las personas, o en este caso los niños, puedan hacer valer sus derechos. Una de ellas, que es una de las cosas más nuevas, tiene que ver con la comunicación individual, o sea, un niño o una persona podría enviar una comunicación directa al Comité de Derechos del Niño dando cuenta de alguna vulneración de derechos que el país está cometiendo. Ya el ejemplo tal vez más como grande de esto ha sido el que una diputada hizo una reclamación al Comité de Derechos del Niño hace unos años atrás respecto a las vulneraciones de derechos que se estaban pidiendo en las residencias. Ya, eso hace que el comité responda y venga a Chile, esto fue en el año 2018, luego de toda la crisis de Sename, con la muerte de Lisette en una residencia, probablemente se acordarán. Efectivamente, luego de eso, Chile tiene que cambiar de alguna manera su política y de cómo está llevando a cabo el sistema de protección especializada, y de ahí viene el cambio en el fondo de residencia de los que manejan estos temas del CREAT a pasar a residencias familiares, porque efectivamente lo que dice el Comité de Derechos del Niño en ese momento es que Chile en las residencias violaba sistemáticamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y frente a eso obviamente el Estado tiene que reaccionar y reaccionó generando ese cambio. Después podremos analizar si esto ha funcionado o no, pero de alguna manera Chile tomó algunas medidas para generar cambios en ese ámbito, ¿ya? Como les decía, Chile tiene hasta ahora 9 en el fondo convenciones de las cuales Chile adhirió y en el fondo y debemos cumplir estas normas. Por eso les decía, para los que trabajamos con niñeces, no necesariamente debemos mirar la convención, sino que también deberíamos tener a la vista las diferentes convenciones, ya como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también es súper necesario pensando en los niños, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la Protección de los Derechos de Trabajadores Migrantes y su Familia, que es un tema bastante actual, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ¿ya? Entonces nosotros cuando vamos a analizar cómo se llega a la Convención de los Derechos del Niño, vemos que hubo 2 cartas fundamentales que fueron medias antecedentes para poder llegar a la Convención del año 89, que es la Declaración de Ginebra, que se hace en el año 24, y la Declaración de los Derechos del Niño en el 59, que ya son como cartas fundamentales de derechos humanos que van haciendo guiños a la necesidad de proteger de una manera especializada efectivamente los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Entonces, como ya hablamos un poco del cambio de paradigma más bien teórico, ahora es ver a nivel legislativo o de qué manera la Comisión de los Derechos del Niño va a venir a cambiar la forma en que las políticas públicas deben enfrentar o mirar a las niñeces en los diferentes países que han firmado esta carta. Ustedes saben que Estados Unidos y un país africano que siempre se me olvida, son los únicos 2 países en el mundo que no han firmado la Convención de los Derechos del Niño. Es la convención que más aprobaciones tiene en el mundo. Entonces, una de las cosas, probablemente que ustedes lo han escuchado como el titular, ¿cierto? Es efectivamente qué es lo que cambia principalmente la Convención de los Derechos del Niño, es de mirar a los niños como objetos de tutelas a sujetos que son sujetos de protección de derechos, ¿ya? Entonces, considerar a niños, niñas y adolescentes como sujetos con plenos derechos hacia el paradigma de la protección integral. O sea, nosotros ya no estamos necesariamente protegiendo a ese niño, Juanito Pérez, sino que estamos protegiendo, o lo que se invita es a proteger a los derechos y a todos los derechos que ese niño, niña y adolescente tiene. Entonces aquí es importante tener a la vista que ya les decía, entonces cuando los estados ratifican, en este caso la Convención de los Derechos del Niño, asume el deber de asegurar su efectividad, ¿ya? O sea, que estos derechos se cumplan por una parte y por otra parte también de hacer todo lo posible para que nadie los viole y también entregar las facilidades para su realización, ¿ya? Y que eso muchas veces implica términos o implica términos económicos, ¿ya? Por ello, no solo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales, sino que tiene además el deber inexcusable de realizar prestaciones positivas, de manera que el ejercicio de aquellos no se torne ilusorio. Ya en el caso, por ejemplo, de las OLN, que sería esta institucionalidad que permite de alguna manera garantizar derechos, el país tuvo que disponer recursos para generar esta institucionalidad, ¿ya? Vemos otras políticas públicas que también tienen que pagar al intersector para que le brinde una atención prioritaria a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, es importante tener en cuenta, sobre todo para los que trabajan en políticas públicas de niñez, que el Estado debe incorporar lo planteado en la Convención al derecho interno, que ahí el paso, yo les decía, importante que ha dado nuestro país fue con la Ley de Garantía 21.430, que probablemente Antonia Rivas, abogada, las va a profundizar en las próximas clases. Entonces, así como construir un modelo conceptual y operativo que dé efectividad a la protección de esos derechos. O sea, no basta solo con declararlo, sino que tiene que tener algún mecanismo para que esos derechos sean exigibles. O sea, efectivamente, que esos derechos se protejan, que esos derechos se respeten y que hayan un mecanismo que permita garantizar esos derechos. Entonces, tal vez si uno mira a la rápida y uno dijera a ver qué institucionalidad hace cada una de estas cosas, uno podría decir, ya, garantías hoy día para mí la OLN es la que debe velar o pelear o derivar en el fondo o ayudar a que ese niño, que efectivamente los derechos que la Convención establece sean realmente garantizados. Tener instituciones que protejan a los niños, niñas y adolescentes, podríamos decir ya el Servicio de Protección Especializada, y el respeto por los derechos humanos, tal vez podríamos hablar de la Defensoría de la Niñez, ¿cierto? Que va haciendo, va velando o va encendiendo las alarmas cuando ve que algunos de los derechos de los niños está siendo vulnerado. Entonces es importante que se desarrollen institucionalidades o mecanismos que logren traducir estos marcos normativos a acciones concretas desde los estados. Entonces, la incorporación de la noción de integralidad propuesta por la Convención de los Derechos del Niño y la instalación de este nuevo paradigma del que hablábamos, la visión de la infancia, da paso a la necesidad de modificaciones en las políticas de infancia y la adolescencia que deben poner en el centro a los niños como sujetos de derecho, transformando en prioridad política y programática la protección de su interés superior. ¿Ya? Y aquí es probablemente mi principal crítica a cómo evolucionaron las políticas de infancia en nuestro país, porque yo les decía, fue recién, acuérdense que
que la convención se ratifica el 90 y es recién en el 2022 cuando nosotros vemos una ley que cumple con estos principios o que cumple con el principio de integralidad. Ya antes de eso, nosotros, y ahí más adelante les muestro una diapositiva donde hay diferentes leyes que van apuntando obviamente a mejorar la protección de los niños, niñas y adolescentes, pero van siendo leyes mucho más parceladas, ¿ya? Y que no tienen esta visión, en el fondo, marco de protección total de los 4.500.000 niños, niñas y adolescentes que hay en nuestro país al día de hoy. Entonces, los principales cambios que trae aparejada la Convención de los Derechos del Niño es que se pasa de esta visión de la situación irregular hacia una protección integral, ¿cierto? De mirar al niño, a este niño malo o al niño que debe ser protegido, a mirar a la niñez en su conjunto o los derechos de los niños en su conjunto. Y por otra parte, que estas adecuaciones o esta aprobación implica adecuación de la normativa interna y supervisión externa. Debe de adoptar medidas específicas para cumplir con las obligaciones generales de los tratados. O sea, no basta, como ya les decía hace un rato, que exista la convención, sino que obviamente han tenido que, el país ha tenido que avanzar en poder contar con leyes que vayan haciendo de alguna manera carne cada uno de los derechos que establece la convención. Esto ya un poco lo dijimos, igual se les voy a dejar bueno, les voy a mandar la PPT, pero es bien importante que hay dos cosas como bien importantes cuando contamos con estas cartas fundamentales, que efectivamente las personas lo conozcan y puedan exigirlo, y por otra parte, exigir estos derechos, y por otra parte, que existan mecanismos que vayan controlando el que los estados no violan los derechos humanos y que van dando las facilidades para que efectivamente esos derechos se cumplan, ¿ya? Entonces yo creo que también Chile, tardíamente, pero ha ido avanzando en esto, de ir, en el fondo, que haya más conciencia de la existencia de los derechos, que los niños conozcan sus derechos, y por otra parte que hayan instituciones como el INDH o la Defensoría de la Niñez, que son, o tenemos que una institución mucho más especializada, que es el Mecanismo de Prevención de la Tortura, que son los organismos que tiene Chile para ir, en el fondo, controlando que se vayan cumpliendo los diferentes derechos. Ya usted me dirá, pero ¿por qué el mecanismo de prevención de la tortura? Porque el mecanismo de prevención de la tortura tiene la facultad, por ejemplo, de visitar cárceles, hospitales, en este caso, el Servicio de Protección Especializada, el Servicio de Reinserción Social Juvenil, y de alguna manera ir viendo que en estas instituciones no se violen los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ya tiene obviamente un mandato mucho más acotado en ese sentido respecto a las instituciones que caben en su mandato, pero puede hacer un zoom más específico en esos lugares que ya les mencioné. Entonces, es bien importante, como ya les decía, que la generación de una cultura de derecho en una sociedad se cristaliza contando con una sociedad informada. Si no sabemos qué derechos tenemos, es bien difícil poder exigirlo, ¿cierto? Una ciudadanía debe estar consciente de la responsabilidad que le cabe en el exigir y hacer respetar sus derechos. El Estado debe hacer uso de sus recursos, políticas y normas para garantizar su estricto cumplimiento. Y el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes está en función de sus capacidades evolutivas, de la autonomía progresiva del que hablábamos hace un momento, y de allí que la protección de los derechos de los primeros años está mediada, obviamente, por los adultos, la familia, los cuidadores y las instituciones proveedores de servicios. Entonces, en los primeros años, obviamente que lo que tenemos que probablemente mirar mucho más es qué está pasando en los colegios, qué está pasando con esas familias. Como ya les decía, Somalia era el otro país que no me acordaba que no habían ratificado la convención. Entonces, Estados Unidos y Somalia son los únicos países que no han ratificado la convención. Y ahí, cuando uno hace un análisis de la convención, hay 4 principios que son bien importantes, que es el artículo 2, que de la no discriminación. Obviamente todos tenemos los mismos derechos, el interés superior del niño, que es el artículo 3, el derecho a la vida, desarrollo y sobrevivencia, el artículo 12, y el artículo tal vez madre de este diplomado, que es el artículo
artículo 12 que habla de la participación de niños, niñas y adolescentes en los asuntos que les conciernen. Entonces aquí puse este artículo porque es el que debiéramos tener pegado en nuestro escritorio durante la época que hacemos este diplomado. ¿Qué dice este artículo? Probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, pero de igual manera quiero que lo discutamos un poquito, que plantea que los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de su edad y su madurez, que es lo que luego esa parte va a conceptualizarse como autonomía progresiva. Con tal fin, se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional, ¿ya? Y tal vez este segundo acápite es un poquito más específico, y si ustedes empiezan a hacer memoria, es este artículo el que ha dado vida, ¿cierto?, a diferentes instituciones que, por ejemplo, representan jurídicamente a los niños. Por otra parte, también la ley que crea la entrevista videograbada, ¿cierto?, esta posibilidad de que los niños sean escuchados en su juicio cuando han sido víctimas de algún tipo de delito y existe un proceso legal, ¿cierto?, es entregar la facilidad de que el niño sea escuchado, pero que sea escuchado de una manera que proteja también sus derechos y evitar la victimización secundaria, ¿cierto? Con esta entrevista videograbada, que en el fondo la idea es que el niño sea grabado solo una vez y que su relato sea dado solamente una vez, y que a partir de eso los peritos, los abogados, los jueces van desarrollando el juicio en que ese niño o niña esté involucrado como víctima, ¿ya? Eso es importante mencionar. Entonces, un poco lo que hablábamos también desde esta mirada teórica, de qué manera el mirar a estos niños como los que están en peligro o los niños que son peligrosos, pasan a mirar a las niñeces en el fondo como actores que tienen capacidad de agencia y tienen una autonomía, ¿ya? En este sentido también vemos cómo el año 2007 se crea la ley 20.084, que es la ley que en el fondo permite que los niños puedan ser, o los adolescentes, los mayores de 14 años, ser juzgados al haber cometido un delito en un mecanismo diferente, ¿ya? Es como loco pensar que hasta antes del 2007, que el 2007 está a la vuelta de la esquina, los niños en este país podían ir a una cárcel de adultos, ¿ya? Entonces, recién en el 2007 que en el fondo Chile dice, no, en verdad esto no puede ser así, los niños tienen que pasar por un proceso diferente, obviamente la sanción que ellos tengan tiene que ser diferente dada la etapa vital que esos niños, niñas y adolescentes tengan, porque lo que importa ahí, más allá del castigo, es que ellos puedan reinsertarse socialmente, ¿ya? Y luego en la próxima clase vamos a ahondar un poquito más en esa parte. Entonces, ¿qué es la participación infantil? ¿Ya? La participación infantil, entendida como el ejercicio del poder que tienen los niños, niñas y adolescentes para hacer que sus opiniones sean tomadas en cuenta seriamente y para asumir en forma responsable, según su grado de madurez y desarrollo, decisiones compartidas con otros en asuntos que afecten su vida y la de su comunidad, ¿ya? Es lo que plantea Spinar en un texto en el 2003. Lo que yo les decía hace un rato, hay diferentes, y esto lo voy a pasar rapidito porque puede ser medio latero, pero en el desarrollo de sus trabajos les puede servir, que la Convención de Derechos del Niño tiene diferentes elementos que son útiles y necesarias de entender, ¿ya? La Convención en el fondo tiene 4 cosas importantes. Por una parte, el Comité de Derechos del Niño, que son las personas que componen el Comité de Derechos del Niño, que es esta entidad que va a ser la que va a ir vigilando que los diferentes países cumplan con lo que la Convención dice. Por otra parte están los protocolos facultativos, que son como unos protocolos, valga la redundancia, que nacen a partir de los diferentes artículos de la Convención, pero que hacen una mirada específica a ciertos
a ciertas problemáticas. ¿Ya? Una de ellas es la que yo les decía, que es el último protocolo facultativo que sacó la Convención, que es el de comunicación individual, es decir, un protocolo que permite que las personas víctimas de ciertas vulneraciones por parte del Estado puedan recurrir a la Convención de los Derechos del Niño directamente para poder hacer esta queja sobre esta violación de derechos humanos que ha cometido el país contra un niño o un grupo de niños en particular. ¿Ya? También hay protocolos facultativos en torno a la trata de niños, a la explotación sexual. Ahí, les voy contando, como creo que son 3 o 4 protocolos facultativos como muy concretos que existen. Por otra parte, las observaciones generales y el día de debate general, que aquí les decía que de alguna manera la convención es como un órgano vivo, porque las observaciones generales en el fondo es una herramienta que tiene la Convención de los Derechos del Niño que permite que ciertos artículos se puedan mirar con mucha más profundidad, ¿ya? Y ir complejizando, ¿ya? Por ejemplo, las últimas observaciones generales, que es del año, creo que 2020 o 2022, por ahí, tiene que ver por ejemplo, con el acceso a Internet de los niños, niñas y adolescentes. Hay otra observación general que habla del medio ambiente. Hay otra observación general que es la última, que se hizo el año pasado, que es sobre el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes. Entonces, independiente de que tengamos artículos de la Convención que hablen específicamente de ese derecho que debe garantizarse, la observación general complejiza más ese artículo. Después, por ponerles un ejemplo, ya si ustedes ven la Convención de los Derechos del Niño, un artículo probablemente tiene 2 párrafos. Una observación general tiene alrededor de 12 páginas, ya que hace un análisis mucho más detallado de lo que ese derecho implica. ¿Ya? Y el día del debate general es un día que se hace generalmente cada 2 años, donde el Comité de Derechos del Niño invita a diferentes personas para poder saber la opinión de estos expertos de la sociedad civil y de las niñeces sobre determinada temática. ¿Ya? Y de alguna manera así se va actualizando la visión del Comité de Derechos del Niño sobre de qué manera se están cumpliendo los derechos de los niños o si hay algunos derechos que van quedando cortos. ¿Ya? Entonces, aquí brevemente, el Comité de Derechos del Niño es este órgano que está compuesto por 18 expertos independientes que van analizando el devenir de ciertos estados en relación a los derechos del niño. Han habido chilenos en los comités de derechos del niño. La última chilena fue Marta Maurás, socióloga, que fue miembro del Comité de Derechos del Niño. Ya hoy día, más cercana, tenemos a una argentina, la Maribel, abogada bien reconocida también en el ámbito de la justicia juvenil, que actualmente es miembro del Comité de Derechos del Niño. ¿Ya? Los protocolos facultativos que yo les decía son estos 3. El primero habla de la participación de los niños en conflictos armados. La segunda habla sobre la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Sabemos hoy día en la legislación chilena que ya no se habla de prostitución infantil, pero así se sigue llamando este protocolo, o así es la traducción de este protocolo. Y lo que yo les mencionaba anteriormente, este procedimiento de comunicaciones individuales que permite que los niños presenten denuncias individuales relativas a violaciones específicas de sus derechos con arreglo a la Convención y a sus otros 2 protocolos facultativos. Por otra parte, lo que yo les decía, las observaciones generales, que son estas recomendaciones sobre cualquier tema, donde podemos decir que el comité hace un doble clic. Y ahí puse algunos ejemplos. Por ejemplo, una de las últimas está 17, sobre el derecho del niño al descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, la vida cultural y las artes, por ejemplo, ¿ya? Que son, en el fondo, opiniones más complejas sobre algún derecho en particular. ¿Ya? Aquí les decía, claro, una de las últimas de 2021, esto es los derechos de los niños en relación con el entorno digital, que tal cual, así como entorno digital, obviamente en la Convención del año 90 no está, ¿ya? Sin embargo, la observación general se va adecuando a los contextos existentes. Ya ahí podemos también
Les puedo mandar el link también de donde están todas estas observaciones, porque también para hacer el trabajo les puede servir. Y el día de debate general era lo que yo les contaba, este día en que la convención dice vamos a discutir sobre tal tema y se juntan diferentes actores y debaten sobre esa temática. Aquí es bien importante reconocer cómo el Comité de Derechos del Niño para cada una de sus decisiones consulta con diferentes grupos de niños. Por ejemplo, también cuando los países se van analizando cada 6 años y cuando al momento de analizar a Chile, ellos también, el comité convoca a niños chilenos, probablemente como antes no existían los comités consultivos, se comunicaban con ONGs que pudieran reunirles a niños. Probablemente hoy día creo que el contactar a los niños a través de los comités consultivos va a ser el mecanismo que Chile debiera ocupar, ¿cierto? Para que el comité se comunique con ellos y los niños puedan dar cuenta de cuál es su visión de cómo Chile efectivamente está respetando o no sus derechos. Y aquí hay algunos ejemplos de los últimos días de debate general y las temáticas que han tenido. Entonces ahora, ya para ir cerrando la clase de hoy día, un poco, ¿qué ha pasado con la Convención de los Derechos del Niño en Chile? ¿Y cuál ha sido el impacto que ha tenido el contar con esta convención y las transformaciones que se han ido sucediendo? Y en este sentido nosotros podemos ver que las políticas de niñez probablemente las podemos dividir en 4 tipos, ¿ya? Por una parte tenemos las políticas universales, ¿cierto? Que son las destinadas a todos los niños, niñas y adolescentes en su conjunto, como educación y salud, que son políticas que llegan a todos los niños, políticas de desarrollo social, que en el fondo van beneficiando a ciertos grupos de niños para que cuenten con recursos en el caso de que lo necesiten, ¿cierto? O no puedan, o tengan barreras, o no puedan acceder a ciertos servicios o a ciertos niveles de vida. Por otra parte, políticas de protección especial, que aquí nosotros podríamos decir que hay 2 bien claras. O sea, tenemos por una parte las leyes que dan vida, por ejemplo, al Servicio de Protección Especializada y al Servicio de Reinserción Social Juvenil, que son leyes para grupos específicos de niños, niñas y adolescentes que, como dice ahí, deben cumplir con alguna condición especial para que esas políticas protejan a esos niños, niñas y adolescentes. Y por otra parte, las políticas de defensa jurídica que permitan que los niños puedan efectivamente acceder a la justicia, pero de una manera mucho más amigable. Aquí, como yo les decía, hay un montón de leyes, en el fondo, que han ido avanzando, tal vez de una manera mucho más, solucionando algunos temas más específicos, pero que han sido inspiradas también o mandatadas por hacer realidad lo que la Convención plantea. Entonces, algunos ejemplos de leyes: tenemos la ley de filiación, ¿cierto?, que se terminó con la diferencia entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, que eso obviamente apunta hacia uno de los principales artículos de la Convención, que es la no discriminación, el tener que la educación media sea obligatoria, lo que yo les contaba de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que estableció un régimen penal diferente para el grupo de niños que tienen más de 14 años. Por otra parte, la ley que crea el Subsistema de Protección Integral de Chile Crece Contigo, que tiene que ver con políticas sociales, ¿cierto?, y de cuidado a la niñez, la ley de inclusión escolar, la ley que tipifica el maltrato relevante, que es una ley que incluye a los niños, a personas con discapacidad y adultos mayores, lo que ya les mencionaba, la ley de entrevista video grabada, la creación de la Subsecretaría de la Niñez en 2018, y aquí esto me quiero detener un poquito, sobre todo para los que trabajan en las OLN. O sea, es importante analizar de qué manera Chile ha mirado a sus niños, niñas y adolescentes. O sea, hasta antes del 2018, la única institución especializada en niños era el CENAME, ¿ya? Y el CENAME, su misión era ver a estos niños, al niño que tiene que ser protegido o el niño que es malvado. Ya acuérdense cuando el CENAME tenía a los 2 servicios juntos, ¿cierto?, que era el actual Servicio de Reinserción Juvenil y el Servicio de Protección Especializada, ¿ya? Entonces, bien impresionante decir,
hasta antes de eso no había una institucionalidad en este país que se preocupara de la protección de todos los niños. Y ese mismo año se crea la Defensoría de la Niñez, que efectivamente tiene la misión, como ya veíamos, de ir velando por el cumplimiento de los derechos de los niños a nivel de políticas públicas. ¿Ya? La ley que declara la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, la ley que crea el Servicio de Protección Especializada en 2021, y el de Reinserción Juvenil del 2023, que en el fondo son estas leyes que permiten que el CENAME se disuelva y se crean estos dos organismos especializados, y la ley 21.430, que es la ley sobre garantía y protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que da vida a las OLN que se crean el 2022. ¿Ya? Entonces aquí yo hice como una distinción de colores, en el fondo, de leyes que tienen una mirada mucho más específica versus leyes que han ido apuntando a beneficiar, entre comillas, a las niñeces en general, no necesariamente que tengan que cumplir con una condición para ser sujetos de esas leyes. Oye, fui demasiado puntual porque justo ahora vamos a empezar con el enfoque curso de la vida, que lo vamos a dejar ya para el sábado. Quiero dejar de compartir para verles. Entonces la idea de la clase de hoy era analizar este cambio de paradigma en cómo miramos a los niños, tanto desde una perspectiva teórica, ¿cierto? Como lo hace la sociología de la infancia, y en un segundo nivel también normativo, ya como la convención va iluminando cómo los países a través de las leyes deben mirar y rehacer, en el caso que sea necesario, las políticas públicas, ¿ya? Lo que vamos a ver en la próxima clase tiene que ver más que nada con el enfoque curso de día, en el fondo de qué manera también las políticas tienen que mirar a las niñeces que son afectadas por su, ya no solo de una manera biológica, sino que son afectadas también por su entorno social. Y quiero que veamos como los sistemas, veamos los 3 sistemas de protección que tenemos en Chile, que es el de protección especializada. Quiero que igual vean un poquito de justicia juvenil y luego terminar analizando los sistemas de protección integral, que es donde la participación se va a hacer mucho más realidad. ¿Ya? Con esto no quiero decir que los otros sistemas no tengan participación, porque efectivamente se ha ido metiendo el tema de la participación de los niños en servicios más especializados, como de acceso a la justicia, o esto que les decía del de reinserción juvenil, o el de protección especializada, y también ahí vamos a tener algún trabajo para que el sábado no vengan con tanta lata que se van a tener que levantar relativamente temprano. Ya, así que eso sería la clase de hoy. Yo les voy a mandar este PPT con la Francisca, la ayudante. No sé si quieren comentar algo, tienen alguna duda que podamos resolver antes de que vuelvan a sus labores domésticas, me imagino, ya hasta ahora. Ya están cansados, no quieren comentar nada. Espero que el sábado sí vengan con más ganas de comentar cosas y también conocer un poco sus experiencias y ir combinando esto, lo que vemos en la clase, con lo que ustedes realizan, también para que los compañeros conozcan un poco de las experiencias y puedan compartir ahí conocimiento. Francisca, Karina Sí, hizo un comentario en el chat. Karina. Carolina Ayala. O Karina. Perdona. No, Karina. Que Karina puso abajo. Es que Carolina Ayala, perdona, es que como habían tantos de la OLN. Espérate, que te voy a mutear porque si no, no se me replica el audio. Como habían tantas personas de la OLN, lo di como por esto, pero la OLN es la Oficina Local de la Niñez, lo vamos a ver también en la próxima clase, que es la institucionalidad que hace carne en la ley 21.430, que es la ley que en el fondo trae la protección integral a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y es una oficina que debe tener todas las comunas de nuestro país, que permite efectivamente garantizar derechos. Pero si algún compañero que trabaja en la OLN quiere explicar mejor que yo, le doy el pase. Algún compañero o compañera OLN. Igual la Nicole le explicó acá.
Bacán. ¿Algún compañero, compañera OLN? Que son casi todo el curso, así que en verdad... Alan, te vi a ti, así que di algo de la OLN. Sí, no, ningún problema. Bueno, claro, la Oficina Local de la Niñez también consiste en ser esta institución desde la ley para la protección, promoción y de los derechos de los niños y adolescentes, también la prevención de vulneraciones, la cual se compone de dos áreas, la cual consiste en la gestión de casos, en donde ahí las gestoras de casos a través de procesos de intermediación pueden gestionar con la red de servicios y beneficios en la comuna para gestionar estos casos. Y también existe el ámbito ya territorial en el cual está lo que es la mesa de articulación interinstitucional, en donde se reúnen estos agentes o instituciones en la comuna que estén relacionadas con infancia para conocer problemáticas y también solventar esta insuficiencia. Y al mismo tiempo también existe lo que es el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, que es esta instancia de participación eh, para, para aquellos en los cuales ellos pueden dar a conocer sus problemáticas, inquietudes y sobre todo propuestas, con la idea definitiva de poder incidir en las políticas públicas de la comuna. Súper, te pasaste, Alan. Muchas, Muchas muchas gracias. gracias. De todas maneras, la próxima clase igual, ya que el año pasado casi, creo que había uno de uno OLN, hacía una clase como más larga de OLN, ya que hay varios de OLN, voy a hacer algo más resumido para los que no conocen tanto de las OLN. Así que eso, nos vemos el sábado a las 10. Acuérdense que es otro link que está en el correo que les mandó Marcela. Tenemos clases de 10 a 12. Así que eso, que descansen y nos vemos el sábado. Chao, chao. Buenas noches. Chao, nos vemos, que esté bien. Chao. Chao, Chao, gracias. Chao, gracias. gracias. Chao, Chao, chao. chao, gracias.